La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación es realmente una instancia muy importante, conmemorar los 30 años de la educación para todos a través de esta actividad académica que lleva por título Educación, Derecho Humano Fundamental, Bien Público y Responsabilidad del Estado. Cuando pensamos en la educación como un derecho humano, nos estamos retrotrayendo a la Declaración Universal que aprueban los países después de la Segunda Guerra Mundial. Esa declaración de 1948 que establece que toda persona tiene derecho a la educación y que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Sin embargo, no alcanzaba establecer el derecho a la educación. Era necesario generar las condiciones para que ese derecho pudiera ejercerse. Más adelante, hacia 1985, la Cuarta Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos establecía un nuevo derecho, el derecho a aprender. Y ese derecho a aprender iba mucho más allá de saber leer y escribir, de las operaciones básicas y demás, sino que apuntaba a un proceso por el cual se pudieran formular preguntas, reflexionar, desarrollar la imaginación, la creación, interpretar y comprender el mundo del cual se formaba parte. Y en 1990, hace 30 años, era necesario avanzar en la implementación de estos derechos. Y de allí ese encuentro realizado en Tailandia, que termina con una declaración precisamente vinculada a la educación para todos, a cuáles serían las medidas, que ya no eran medidas individuales, ya no eran medidas exclusivamente de los estados, sino que debían promover una integración y una solidaridad internacional para que efectivamente en todos los rincones del planeta ese lema, educación para todos, que ahora diríamos para todos y para todas, fuera efectivamente una realidad. Pasaron 30 años. En esos 30 años, en lo que tiene que ver con el Uruguay, en 2008, la Ley General de Educación consagra en sus artículos 1 y 2 precisamente estos derechos. Esa declaración que está prevista en la Ley de Educación General se acompañaba también con otros desarrollos que tenían que ver con aprendizajes transversales, en derechos humanos, en educación medioambiental, creatividad, educación sexual, educación para el trabajo, es decir, pensar la educación como un elemento integral, sin discriminaciones, que generara ciudadanos conscientes para la vida democrática y que además estableciera a lo largo de toda la vida las distintas instancias de ese derecho a la educación. En este último año podríamos señalar que la educación se ha visto, golpeada, se ha visto afectada, ha sido interpelada por distintos acontecimientos. Por un lado, esta pandemia que vive el mundo entero y que ha tenido sobre los aspectos sociales, culturales, económicos, además de los sanitarios, un impacto muy grande. En el caso de la educación, estamos viendo desde los distintos niveles educativos cómo hacer los tránsitos y cómo, repensar un proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha visto, decíamos, golpeado por esta situación. Pero no debería dejar de mencionar que también hay otros acontecimientos que están afectando o pueden llegar a afectar este derecho a la educación y a la educación para todos. En el primer semestre de este año se aprobó en el Parlamento una ley de urgente con las características de ley de urgente consideración, una disposición que modificaba
aspectos de esta Ley General de Educación de 2008 de la cual hablábamos. Distintos aspectos en cuanto al desarrollo de la educación y en cuanto a la concepción de la educación pública. Los distintos organismos en los cuales participaba en el marco de la Ley de 2008 la Universidad de la República fueron o bien eliminados, como la coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública, o fueron reformulados, donde digamos, se incorporaban elementos que tal vez con desarrollos desiguales tendían a diluir el concepto básico fundamental de la educación pública y del papel del Estado en la educación. Y en estos momentos estamos en otra gran discusión que tiene que ver con la propuesta de presupuesto. Y allí también la educación ha tenido consideración disminuida dentro de lo que es el planteo, digamos, presupuestal del Poder Ejecutivo. En momentos en que precisamos más educación, mejor calidad de la educación, diversificación de posibilidades para cumplir con estos derechos humanos básicos, bueno, estamos ante este desafío institucional, sanitario y presupuestal. La iniciativa del Instituto de Educación, entonces, a propósito de estos 30 años de la declaración elaborada en Tailandia en 1990, pretende generar un espacio de discusión sobre aspectos que están interpelando a nuestra sociedad. No es, digamos, mi tema señalar qué es lo que van a presentar los distintos oradores, las distintas ponencias que se van a discutir, pero sí quería agradecer al rectorado la posibilidad de estar en este paraninfo de la universidad y dar la palabra para la inauguración también de esta jornada al rector de la universidad, al profesor Rodrigo Arenas. Gracias. Buenas tardes. Que nada, quiero agradecer a la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación y al Instituto de Educación la iniciativa. Conmemorar 30 años de educación para todos, pensar también en clave de la democracia uruguaya y el futuro del desarrollo social uruguayo. Voy a intentar no reiterar algunos conceptos vertidos por Ana, por la decana, pero me gustaría señalar desde este lugar tan peculiar, este paraninfo de la Universidad de la República, Ágora de la República, en varios momentos históricos, constitutivos de nuestro país, y también un símbolo de la democracia universitaria, símbolo del encuentro de los universitarios para discutir, para elegir autoridades, para intercambiar. Un espacio físico hoy cuyo uso es menguado, se encuentra limitado por las condiciones que está atravesando el país y el mundo en general, pero que ponemos a disposición de esta discusión y de estos debates en clave de encuentro, presencial y a distancia, a través de los mecanismos que la tecnología nos habilitan para paliar y mitigar los efectos nocivos del alejamiento físico, pero a la misma vez reivindicando la presencia física como un espacio de encuentro y de debate universitario. Hablar de educación para todos, 30 años de ese encuentro, es también traer a colación algunos conceptos básicos que hacen la discusión y el debate sobre el quehacer educativo. La UNESCO, a partir de elaboraciones previas, acuñó algunos conceptos que son importantes y claros para muchos de nosotros. La noción de la educación como un bien público social, como un derecho humano universal y por lo tanto como objeto de políticas públicas. Ese concepto está en debate y discusión en la propia UNESCO.
Fui testigo hace relativamente poco cuando se estaba discutiendo ni más ni menos que el proceso de reconocimiento de títulos universitarios a nivel internacional, de ciertas posiciones y disposiciones de algunos países miembros de la UNESCO a no reiterar este concepto como constitutivo y guía para el proceso de reconocimiento de títulos internacionales. La noción de bien público social y derecho humano fundamental hace referencia a la obligación de los Estados de dar cumplimiento a estos derechos, a ubicar en el centro de las políticas públicas la necesidad que los ciudadanos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los integrantes de una sociedad en general, accedan y disfruten del conocimiento, en todas sus áreas, en todas sus vertientes y en todas sus disciplinas. Ubicar a las políticas públicas como un elemento articulador de este derecho presupone también reflexionarlo desde la coyuntura que estamos atravesando. La pandemia, dolorosa por sus efectos presentes y posiblemente mucho más dolorosa por sus efectos futuros, nos pone y nos obliga a reconocer algunos elementos básicos que desde las humanidades y las ciencias sociales parecen innegables. En primer lugar, nuestro carácter de integrantes de una sociedad en donde somos interdependientes. Nuestra condición, nuestra naturaleza absolutamente gregaria y la imposibilidad de pensar el futuro común y el bien común si no es en ausencia de una lógica que ubique la discusión de las políticas y de los proyectos personales e individuales en un contexto social e interinstitucional. No hay futuro posible sin políticas públicas y sin espacios que articulen la educación como un derecho. Y estas transiciones, en estos momentos, ponen en evidencia otras posibilidades y otros ajustes. Frege señalaba recién que tiene un carácter, si se quiere, paradójico, que en el momento que tan relevante emerge la necesidad de pensar en la educación como un espacio para las políticas, haya instancias de desarticulación de los espacios políticos. Y que simultáneamente, en un momento donde el país atraviesa problemas sanitarios, económicos, sociales, de envergadura, no reconocer que la crisis sanitaria, traducida en crisis social, profundiza desigualdades, entre ellas educativas, presupone también condenar a la sociedad uruguaya a incrementar sus brechas, sus inequidades, sus desigualdades a la hora de cumplir este y otros derechos básicos de la ciudadanía. No hay duda alguna que ante una crisis de esta magnitud, de esta severidad y posiblemente de su trascendencia en el tiempo, no se terminarán las consecuencias sociales de la pandemia en 2020, no van a culminar con la incorporación de procesos de vacunación masivas o la eliminación de la propia pandemia como acto sanitario. Los estados deben responder con políticas contracíclicas. Justo cuando los ciudadanos más necesitan del apoyo del Estado y de las políticas públicas para acceder al derecho a la educación, entre otros derechos, el Estado no puede retirarse de las políticas, no puede retrasar recursos, no puede pensar que parte del ajuste económico se traduzca en una reducción del alcance de sus políticas educativas. Pero ese es un escenario que estamos visualizando en el día de hoy. Los incrementos presupuestarios para los próximos 5 años en la educación son negativos en términos reales. No hay ajustes asociados ni siquiera con inflación. Los objetivos de coordinación se han abandonado. Permítame señalarlo, voy a hacer por privada de forma pública. Desde la discusión de la ley de urgente consideración hasta la fecha, en donde la propia Universidad de la República demandó y logró que se preservaran espacios de coordinación específicamente de los entes públicos, no hemos sido convocados ni una sola vez a un espacio de coordinación de esta naturaleza por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Sí, tenemos espacios de coordinación en la red, que hemos intentado incentivar en forma bilateral entre ambas instituciones y ambos entes autónomos de educación. Pero no sería buena cosa
que en este momento tan peculiar, donde las desigualdades educativas son tan visibles, donde los procesos de formación adquieren dimensiones tan desiguales y cambiantes en el tiempo, ¿cómo va a terminar o cómo terminará los ciclos de formación de Melo, hoy, con Rivera, o en algunas áreas del país que se ven más afectados por la pandemia justo al culminar el proceso del año lectivo? Tenemos instituciones que tienen clases presenciales casi que todos los días en el sector privado, e instituciones que combinan presencialidad y no presencialidad con mucha angustia de muchos actores de una manera habitual en educación pública, incluyendo en la Universidad de la República. Las consecuencias de esta realidad y de estas heterogeneidades, que actúan además sobre contextos desiguales, no son fácilmente previsibles, pero sin duda no son triviales. Por lo tanto, hoy más que nunca, educación para todos presupone más políticas públicas, más recursos financieros a la enseñanza, más creatividad, por supuesto que no alcanzan los recursos, y más coordinación de un sistema de políticas públicas que debe sostener a los entes de educación pública que somos responsables de esta ejecución de una manera tal de intentar evitar lo que un escenario de lo contrario será casi un destino manifiesto a esta generación. El derecho a la educación le va a estar mucho más cercenado que las generaciones previas. Y ellas son heridas que se cargan a lo largo del ciclo vital. Por lo tanto, en un Uruguay que tiene que pensar en clave de coordinación de su sistema educativo, coordinación efectiva, cotidiana, en un Uruguay que tiene que pensar en qué priorizar en el área de las políticas públicas, si seguimos pensando que la educación es un derecho humano universal y un bien público social, debemos pensar en mejorar nuestros estándares de inversión y nuestras capacidades de innovar. La Universidad de la República está pensando en esas claves, con nuestras carencias, pero también con nuestras iniciativas. Y en particular, pensando en cómo transitar hacia un año 2021, donde una generación que está lacerada, la generación 2020 de la Universidad de la República, se va a encontrar con otra generación que va a converger en la Universidad de la República con heridas importantes del punto de vista educativo. La generación 2021 que está culminando la educación secundaria. Lo vamos a intentar hacer desde la innovación e incorporando dispositivos que por un lado acepten y reconozcan esta desigualdad previa. Estamos pensando hasta calendarios distintos para el año 2021. Pero simultáneamente con instrumentos que intenten revertir algunas de las consecuencias negativas que la pandemia ha tenido en términos educativos. Eso presupone también construir políticas públicas en clave de equidad y de democracia para que la educación para todos sea una realidad en las próximas generaciones. Buenas noches a todos y a todas. En nombre del Instituto de Educación deseamos agradecer especialmente a la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, al rector de la Universidad y a los colegas que nos acompañan en la mesa, el profesor Gustavo Pereira, el profesor Fernando Miranda y la profesora Miriam Vicardi, quienes, presentarán a continuación distintos enfoques de una arista compleja que tiene que ver con la educación entendida en clave de derechos humanos, un bien fundamental, público y social y una responsabilidad del Estado. Como planteaban la decana y el rector, esto exige hoy más que nunca, en virtud de las condiciones que estamos atravesando, la confluencia y la convergencia de políticas públicas en pro de mejorar el derecho a la educación. Cuando desde el Instituto pensamos
digamos, en esta actividad académica en el marco de la conmemoración de los 30 años de la Conferencia Mundial de Educación para Todos de UNESCO. Pensamos en que el objetivo central era contribuir al debate sobre la concepción de la educación en el Uruguay de hoy, atravesado por los efectos de la pandemia y también atravesado por las modificaciones paradigmáticas operadas en el campo educativo a través de la sección tercera de la Ley de Urgente Consideración y de probablemente los recortes presupuestales que vamos a sufrir a partir del año próximo en función del mensaje presupuestal que está en este momento en debate parlamentario. Los colegas de la mesa harán foco en el análisis de estos retos educativos desde un enfoque centrado fundamentalmente en una concepción de derechos humanos, conjugando los aportes de las ciencias humanas y sociales y artísticas. Antes de darle la palabra a los compañeros, quería marcar, digamos, algunos elementos convergentes con lo que planteaban la decana y el rector. Todos sabemos que sin lugar a dudas este año 2020 se configura en uno de los años más opacos de la historia contemporánea. A escala mundial, el presente año ha estado signado por la crisis sanitaria, pero también por la crisis económica, social y educativa acaecida a los efectos de la pandemia a causa del COVID-19. La UNESCO ha valorado que aproximadamente 290 millones de estudiantes han sido afectados por el cierre parcial de las instituciones educativas. En particular, en nuestro país, a nivel de la educación básica y media superior, también estamos asistiendo, como mencionaba el rector, a lo que podemos denominar una emergencia educativa, como consecuencia de un tratamiento diferencial entre la educación pública y la educación privada, en relación a la obligatoriedad y a la asistencia plena de los estudiantes. Al tiempo que se habilita la asistencia regular a clase en las instituciones privadas a nivel de la educación básica y media superior, se mantiene la asistencia voluntaria y la presencialidad restringida, que en los mejores casos son 2 veces semanales, la asistencia de los niños a las escuelas. El grupo asesor científico honorario ha señalado en estos últimos días, ha reiterado, porque ya lo había señalado en agosto, que el riesgo de no ir a la escuela es mayor que el eventual contagio por concurrir a los centros educativos. Como lo ha señalado recientemente la UNESCO, este tipo de tratamientos diferenciales, sin lugar a dudas, aumentarán las brechas en los procesos de aprendizaje de los estudiantes que se encuentran entre los quintiles más altos y más bajos de nuestra sociedad. De modo concomitante a los efectos de la pandemia y al tratamiento diferencial entre la educación pública y privada, en Uruguay se ha ido conjugando un cambio significativo, como mencionábamos, a nivel, digamos, educativo, a partir de la aprobación de la sección tercera de la Ley 19.889, o Ley de Urgente Consideración, promulgada el 9 de junio. Entre las modificaciones más relevantes, la Ley de Urgente Consideración propicia una reducción y cambio de naturaleza del concepto de educación, un debilitamiento de la institucionalidad educativa pública al eliminar y limitar
digamos, más allá de la precisión que hacía el rector, el Sistema Nacional de Educación Pública y otros organismos intermedios de coordinación y concertación de políticas estatales en la materia. La restricción de los ámbitos de participación a los que se va a referir la profesora Luscari y el debilitamiento de la autonomía, cambios en la gobernanza del sistema educativo a nivel, digamos, de educación básica y media superior, modificaciones en la formación docente y en las condiciones laborales de los docentes de la ley. A modo de ejemplo, la Ley General de Educación 18.437 del año 2008 precisamente concebía la educación como un derecho humano fundamental que debe promover el desarrollo integralmente de las personas con el objetivo de ser, conocer, hacer y convivir. Desde esta mirada, la educación se presenta justamente como un derecho, un bien público y social y una responsabilidad del Estado. Por su parte, los artículos de la Ley de Urgente Consideración restringen la educación a la adquisición de competencias y a la función de certificar tramos educativos. Los aspectos señalados dan cuenta de la intención de inscribir un nuevo paradigma educativo que, al tiempo que restringe y debilita la educación pública, estimula a la privada, habilitando procesos de privatización y mercantilización de esta al modificar el artículo 14 de la Ley General de Educación, que prohibía la asociación con entidades educativas nacionales o internacionales que tuvieran ese fin. Actualmente, en el proyecto de ley presupuestal que se encuentra en debate parlamentario, también se prevén cambios significativos de recortes para la educación pública. A modo de ejemplo, a nivel de la ANEP, se suspenden parcialmente algunos programas de inclusión educativa, se disminuyen las horas docentes, los grupos y se aumenta el número de alumnos por grupo. Tanto en la Ley de Urgente Consideración como en el mensaje presupuestal se plasman ideas y acciones con cambios profundos en el Sistema Nacional de Educación Pública que restringen un abordaje integral y a lo largo de toda la vida de la educación, en tanto derecho humano fundamental, bien público y responsabilidad del Estado. En este marco, y a 30 años de la Conferencia Mundial de Educación para Todos, realizada por UNESCO en marzo de 1990, el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación reafirma el compromiso de continuar produciendo conocimiento, así como promover su circulación y debate público en torno a los temas educativos que atañan al país, tal como lo señala la Ley Orgánica de nuestra universidad en su artículo 2. Es en este marco precisamente que tenemos la presencia, digamos, del profesor Gustavo Pereira, profesor titular de Filosofía de la Práctica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación, también coordinador de la Cátedra Derechos Humanos UNESCO UDELAR, investigador nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Comisión Honoraria del Sistema Nacional de Investigadores, que compartirá con nosotros una exposición de aproximadamente unos 20 minutos que se titula Educar gobernantes, educar demonios racionales.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Eloísa, gracias a los compañeros del Instituto de Educación por la invitación. Yo voy a hacer una presentación que proviene de mi campo disciplinar, que es la filosofía, pero voy a tratar de que esté ajustada a la convocatoria de la mesa. Entonces, por eso lleva ese título de Educar Gobernantes, Educar Demonios Racionales. Voy a concentrarme en uno de nuestros roles fundamentales, ¿no? Como docentes, como profesores de la universidad. Nosotros educamos todo el tiempo, lo hacemos formando estudiantes de grado, de posgrado, formando investigadores en sus etapas iniciales y también ciudadanos, ¿sí? A través de nuestras intervenciones en la discusión pública. Entonces creo que una de las aspiraciones que podríamos razonablemente tener es la de también contribuir a mejorar la forma en que se procesan las decisiones públicas, especialmente por parte de nuestros gobernantes. Y para ello voy a apelar a un tipo de comportamiento que es lo que se conoce como prudencial, es decir, un comportamiento basado en la propia ventaja, pero una ventaja considerada a mediano y largo plazo. Quienes actúan de esta forma serían los demonios racionales a los que se refiere el título de la presentación. También, esto lo voy a desarrollar un poquito más adelante, por supuesto. Yo lo que también quisiera explorar, qué es lo que se bloquea o lo que le impide actuar de esa forma, es decir, de actuar como unos demonios racionales a quienes participan en la toma de decisiones públicas. Pero antes de ello voy a hacer unas breves consideraciones introductorias sobre derechos humanos y en particular sobre el derecho humano a la educación, que es lo que nos convoca. Entonces, una de las cosas que creo que es importante o muy importante a la hora de pensar en la idea de derechos humanos es su núcleo normativo. ¿Sí? Y aquí normativo no hace referencia a leyes, reglas y regulaciones, sino a cómo deberíamos tratarnos unos a otros, generando a su vez obligaciones de hacerlo de esa forma. La historia de la filosofía moral y política es la historia de la normatividad práctica, y en ella los derechos humanos tienen un rol especial debido a su relación interna con el concepto de dignidad, que es su base. La idea de dignidad refiere a una forma de entendernos a nosotros mismos que se consolidó en la modernidad y que se nos presenta como irrebasable, ¿sí? A nosotros como ciudadanos contemporáneos se nos presenta como algo irrebasable. Esta idea tiene dos fuentes fundamentales. A mí me parece importante referir a eso, principalmente cuando se discuten, como señalaba el rector en algunas instancias, el alcance de un derecho humano. Porque esta idea de la dignidad y de la igual dignidad tiene su primera manifestación o su primer asiento teórico en el segundo Tratado de Gobierno Civil del Hombre y en la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant. Estas dos obras tienen se publican con un siglo de diferencia. Entonces, en el siglo XVII, en ese siglo que va desde 1689 a 1785, estos dos teóricos sientan las bases para que nosotros podamos autocomprendernos como fines en sí mismos, nunca como medios para algo más. ¿Sí? Y por eso dice Kant que las personas tienen dignidad, porque son fines en sí mismos, nunca son medio para algo más. A su vez, esta idea, que es novedosa en ese momento, es una idea absolutamente radical, tiene un alcance universal. No es privativo de grupos o de clases, sino que todos los seres humanos son fines en sí mismos. Y es por eso que lo más preciso para dar cuenta de este alcance es hablar de igual dignidad. Y probablemente lo más interesante es lo que puede llamarse como el potencial normativo inherente a este concepto, porque tiene la particularidad, ¿sí?, el concepto de igual dignidad, de ser clave para explicar, por ejemplo, nuestro actual ordenamiento institucional y su conformación histórica, pero muy especialmente porque permite presionar para habilitar posibles reconfiguraciones de esas instituciones. De esta forma es que a lo largo de la historia podemos ver distintas maneras en que esta idea de igual dignidad ha sido interpretada.
por ejemplo, garantizando libertades fundamentales, protecciones a la interferencia, garantías materiales para la vida y así sucesivamente. Los derechos humanos son una forma de traducir la idea de igual dignidad a un lenguaje político normativo que permite articular exigencias a las instituciones. A su vez, orienta los posibles caminos de asegurar esa condición de fines en sí mismos que nos reconocemos unos a otros. Dentro de este conjunto, dentro de los derechos humanos, que reitero, son como la manifestación o una traducción de esta idea básica de igual dignidad, la educación es un elemento clave para su realización. Y lo es porque es a través de la educación que adquirimos las herramientas básicas, por ejemplo, capacidades cognitivas, emociones, que nos permiten ser autónomos, que nos permiten ejercer nuestra libertad, que nos permiten orientar nuestro plan de vida y también vivir la vida con otros, como señalaba el rector, en términos de cooperación social. El alcance de la educación entonces es enorme, de tal forma que podríamos decir que sin ella no es posible pensar en una realización mínima de la dignidad humana. Pero una de las preguntas que surge es por qué es tan difícil garantizar este derecho humano fundamental, ya que lo que vemos es que hay un gran acuerdo en su importancia, pero después, a la hora de asegurarlo, efectivamente, siempre es el primero a ser retraseado, o uno de los primeros a ser retraseado. Creo que lo que surge siempre es un razonamiento de tipo cortoplacista y no de mediano o largo plazo. Entonces, es por eso que unos gobernantes que sean demonios racionales contribuirían a la efectiva realización de los derechos humanos. ¿Qué son demonios racionales? O más precisamente, ¿cómo orientan su comportamiento? Kant dice en La Paz Perpetua, de ahí viene esta frase, que es al final de La Paz Perpetua, Kant dice que hasta un pueblo de demonios querría un estado de paz, y agrega, siempre que sean inteligentes. Con esto, Kant está refiriendo a uno de los imperativos de la acción racional que él presenta, ¿sí? A los imperativos prudenciales, es decir, el de aquellos que buscan su propio bienestar o ventaja a largo plazo, y para ello son capaces de realizar una evaluación que tal vez comprometa su bienestar a corto plazo, pero dada que la ventaja a largo plazo será mayor, están dispuestos a realizar ese sacrificio. Esto es algo muy intuitivo, es lo que hacemos, por ejemplo, cuando decidimos estudiar una carrera universitaria, ¿no? Sabemos que es algo que demandará un alto esfuerzo, pero que a largo plazo tendremos resultados ventajosos en términos monetarios o de reconocimiento social o de otro tipo. Esta forma de comportamiento prudencial se diferencia del egoísta, que solamente busca la ventaja a corto plazo, y también de los imperativos morales, que guían nuestra acción en forma incondicionada, como los que hacen a la protección de la vida y son la base de los derechos humanos. Entonces nuestro problema no surgiría si nuestros gobernantes se orientaran por imperativos morales, ¿sí? Ahí no tendríamos el más mínimo problema. ¿Sí? El problema surge porque orientan su comportamiento en términos egoístas. Entonces creo que podemos tener una aspiración razonable de que nuestros gobernantes se orienten más por imperativos prudenciales que por el egoísmo cortoplacista. Esto es una aspiración moderada. ¿Sí? Yo no pretendo que sus razonamientos y decisiones sean morales, que se orienten por el valor en sí mismo que tienen las personas y que articulen las políticas públicas a partir de ello. Esto por supuesto que debería ser así. Pero podemos rebajar nuestras pretensiones y aspirar solamente a que sean demonios racionales, es decir, a que sus comportamientos sean prudenciales. Una ética pública basada en este tipo de comportamiento sería algo deseable para nuestra democracia si quienes tienen que tomar decisiones que nos afectan a todos razonan y deciden en forma prudencial. De esta forma, los resultados sociales en general terminarían siendo beneficiosos para todos. Y esta ética pública es convergente con la perspectiva ciudadana que compartimos, independientemente de nuestras diferencias, nos permite ver decisiones que se toman como razonables. Por ejemplo, la forma en que Uruguay trató la pandemia tiene este rasgo de razonabilidad, pero hay otras que claramente no. Y esto quiero ejemplificarlo en un caso que es muy importante para todos nosotros, es decir, en el financiamiento, simplemente en el financiamiento de la investigación que está presente en la ley de presupuesto. Como todos sabemos, se indicaba con mucha precisión que va a haber una magra financiación que afectará negativamente a las instituciones de investigación del país, especialmente a nuestra universidad,
pero se va a afectar todo el ecosistema de investigación. Todo esto se da en un contexto en el que ha quedado demostrado que la construcción de capacidades de investigación en los últimos años es lo que nos ha permitido tener una buena respuesta a la emergencia sanitaria. Seguramente nunca habíamos tenido un reconocimiento público tan significativo de la relevancia de la investigación científica para la salud pública de Uruguay. Entonces, un gobernante que fuese un demonio racional no dudaría en reconocer esto y haría lo que fuera necesario para mantener el reconocimiento público que obtiene a través de la investigación científica, es decir, no habría la más mínima duda sobre ello. Sin embargo, el comportamiento del egoísmo cortoplacista lleva a que la inversión en investigación científica se postergue porque hay otras prioridades, hay otras urgencias, como la de sanear las cuentas públicas, y esto es lo que justifica marginar a la educación y a la investigación frente al objetivo de obtener cuanto antes mejores cifras fiscales. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Qué es lo que subyace? ¿Y qué deberíamos hacer o transmitir para contribuir a que nuestros gobernantes actúen como esa figura que utiliza Kant de los demonios racionales? Bueno, la respuesta es compleja, pero creo que hay un gran enemigo a derrotar, y es la presencia de la lógica costo-beneficio de corte empresarial en el diseño de políticas públicas o toma de decisiones. Creo que de eso depende ese cortoplacismo del que estoy hablando. Hay momentos en que parece que la vida pública está reducida a una especie de planilla Excel, donde no se puede razonar más allá de la cosificación de resultados fiscales. Esto es claramente un enemigo de la discusión pública, porque una de las cosas que parece incontrovertible es que tenemos diferentes esferas de justicia con lógicas internas distintas, y la lógica empresarial es adecuada para un ámbito, pero claramente no para todos. Esta reducción, entonces, de la vida pública a la dinámica de una empresa es algo a combatir, y del éxito que se pueda tener dependerá nuestra contribución a estimular los razonamientos prudenciales que mencionaba. Además de esta reducción de la pluralidad de criterios de justicia que están presentes en las sociedades democráticas a uno solo, y esta lógica propia de la dinámica del mercado, lo que sucede es que se da una verdadera inversión de la relación entre medios y fines. El fin último, como señalaba al inicio, es la realización de la igual dignidad. Eso es lo que orienta normativamente a las sociedades democráticas. Y para eso, y para realizar esa igual dignidad, contamos con diferentes medios. Lo que sucede con esta irrupción de la lógica económica, especialmente la empresarial en la vida pública, es que los resultados fiscales, que son un medio, simplemente un medio para garantizar la igual dignidad, se transforman en el verdadero fin. Y a partir de ello es que pueden justificarse medidas que socaven la realización de la igual dignidad, como la retracción del presupuesto educativo de investigación. La educación, entonces, de derecho humano fundamental, de condición de posibilidad de nuestra condición de sujetos autónomos, pasa a ser instrumentalizada. Es simplemente una variable más de ajuste y pierden estos procesos su relación interna con la igual dignidad. De esta forma, en las políticas de ajuste del gobierno, lo que se da es un proceso que algunos filósofos denominan como patologías sociales, o que caracterizan como patológicos. En estos procesos, la vida pública es reducida a un medio para la realización de esa lógica económica. Esto es como si la sociedad padeciera una enfermedad por la que la posibilidad de ejercer la racionalidad práctica que tiene disponible se ve reducido a esa versión de agente asociado al consumidor del mercado. Por eso, el combatir esa reducción de la racionalidad, especialmente a través de la intervención pública, es un camino que a mí me parece permite desbloquear el ejercicio de la racionalidad práctica y habilitar los comportamientos prudenciales. Esa es la tarea probablemente la más difícil que tenemos, que ya las autoridades universitarias han entendido y que todos los universitarios deberíamos acompañar. Es la tarea de educar demonios racionales. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Ahora le damos la palabra al profesor Fernando Miranda,
profesor en el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, afiliado a Facultad, director del Instituto Nacional Escuela Nacional de Bellas Artes por el periodo 2016-2020 y reelecto recientemente hasta el 2024. Es licenciado en Ciencias de la Educación por nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y postdoctorado en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Federal de Goiás, Brasil. Fernando va a hacer su intervención con el título Educación y Cultura Pública entre los derechos humanos y la experiencia artística. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco al Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que es mi facultad también, esta invitación. Agradezco también la presencia del señor rector Rodrigo Orín, de la señora decana Ana Frega y de una amiga de muchísimos años, de muchos más años que la declaración de los 30 años que hoy estamos celebrando. Como 33 años hace que somos amigos con Eloísa. Entonces, es un gusto para mí, un placer estar aquí en esta mesa. La última vez que creo que estuve en este recinto, quiero decir, fue en la sesión del Consejo Directivo Central en que se presentó efectivamente el presupuesto, la solicitud presupuestal de la Universidad de la República, donde estaba coincidentemente también el señor rector y la señora decana, y hoy, algunos meses después, todavía estamos peleando, convenciendo o intentando convencer al Parlamento sobre la necesidad del financiamiento y la atención presupuestal de la educación pública en general y de la Universidad de la República en particular. Cuando Eloísa me convocó hace unas semanas, le propuse un tema que me parecía que iba en el sentido de el tema de la educación para todos en estos 30 años que han pasado desde aquella declaración, y en señalar algunas cosas que me interesaban respecto a las cuestiones a las que me dedico desde hace ya unos cuantos años y que tienen que ver con la extensión justamente de la idea de educación hacia varios ámbitos, digamos, o hacia diferentes aspectos de la vida. Entonces, aunque sea de modo operativo, digamos, voy a trascender esa cuestión un poco más directa que siempre asociamos de la educación como sistema de enseñanza, etcétera, que fue algo que se estableció aquí desde el principio en la presentación de la mesa, pero lo voy a reafirmar, por lo tanto me voy a dedicar a tres ideas o a tres conceptos un poco más amplios que tienen que ver y que me interesa para contar algunas cosas que tienen que ver con la cultura pública, con los derechos humanos y con la experiencia estética, vinculada también a las tecnologías. Me voy a remontar también a algunos aspectos más básicos, digamos, desde el punto de vista conceptual, no para aburrir con una clase de filosofía del arte o de pedagogía del arte, etcétera, sino para contextualizar algunas cosas de las que quiero señalar y actualizarlas. Nosotros somos colectivamente, digamos, la facultad que yo integro y algunas de las personas que trabajan conmigo, realmente legatarios en algún sentido del pensamiento pragmatista de Dewey y de sus actualizaciones, naturalmente, aún con todas las críticas que lógicamente Dewey puede tener. Y me interesa empezar como desde el final, desde la idea de experiencia estética, para romper, como diría Dewey, la idea de la exclusiva apreciación de las obras de arte para involucrar la experiencia estética en una experiencia integral y ver desde allí sus consecuencias con la cultura pública y naturalmente con la educación y con las políticas educativas. Entonces, Dewey diría, por extraño que parezca, el error en cuestión existe
en la afirmación de que la experiencia estética es asunto de la percepción inmediata, digamos, o de el enfrentamiento o el encuentro con las producciones artísticas o con las producciones de la cultura. Entonces, mi interés particular y mi trabajo eventualmente se dirige habitualmente a la idea de romper la noción de experiencia estética como mera apreciación de lo artístico y desde allí ir hacia las consecuencias educativas y vincular lo conceptual, el pensamiento, las ideas, el desarrollo de las ideas con la condición de lo estético en un sentido bien amplio, ¿no? Entonces, claro, siguiendo a Dewey, nosotros decimos, como diría él, hay una completa incorporación en la experiencia perceptiva que caracteriza la experiencia estética sin diferenciar los aspectos intelectuales de los aspectos afectivos, de los aspectos sensibles y que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Y hacia lo que creo especialmente la educación debe apuntar y las políticas educativas en un sentido integral deben apuntar. Entonces, la experiencia estética no se limita a ser un estímulo y un medio exclusivamente para una experiencia de carácter apreciativo, sino necesariamente es un reto al pensamiento sistemático y al desarrollo intelectual. Hay un autor, Richard Schusterman, también de alguna manera legatario desde la filosofía pragmatista en los años 2000 del pensamiento de Dewey, que refiere justamente a esto, a la profundización de esto en un contexto más contemporáneo, y él dirá, Schusterman dirá, la experiencia estética no se limita a los confines estrechos de la práctica del arte desde el punto de vista histórico y por tanto no está sujeta al control exclusivo de quienes dominan la práctica artística y los bienes de la práctica artística, que es algo a lo que quiero apuntar y lo que quiero cuestionar. Porque diría Schusterman, la estética cobra mucho más importancia y significación cuando advertimos que al incluir lo práctico y reflejar en formada praxis de la vida, se atiende también a lo social y a lo político. En ese sentido, es interesante pensar también en esta línea de argumentación cuánto el modelo productivo ha llevado a fetichizar los objetos de arte, atendiendo poco a su uso real en la experiencia y las digamos, enormes sumas de dinero que se han dedicado a comprar y proteger obras de arte son bastante superiores o no tienen comparación con las escasas sumas que se han gastado en educación y en efectivamente enriquecer la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas desarrollen, digamos, una educación integral que incluya las prácticas simbólicas en una sociedad. En términos de pandemia, hace un par de semanas, en un seminario internacional que organizamos con algunos colegas de Latinoamérica en el marco de la Sociedad Internacional de Educación por el Arte, que es una sociedad que ya cuenta con muchísimos años y que fue creada en los años 50 por el propio Herbert Reed, quien creía en la educación artística casi como una forma de redimir a la humanidad de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, especialmente. María de los Ángeles González, que seguramente ustedes conocen como Chiqui González, que fue ministra de Innovación y Cultura del gobierno de la provincia de Santa Fe, se refería justamente a esta cuestión de la experiencia educativa integral y a las consecuencias económicas, sociales de este momento que estamos viviendo y de la pandemia que nos afecta a todos y a todas y al mundo en general. Y decía, mi preocupación no es solo acerca de la pobreza con la que salgamos a nivel económico y social, sino con la pobreza simbólica que está siendo consecuencia también de esta pandemia. Y esa pobreza simbólica o ese riesgo, esa amenaza de la pobreza simbólica tiene que ver
con lo que aquí se manifestaba de las brechas que se empiezan a pronunciar, no se empiezan a producir, se empiezan a pronunciar, a ser más amplias, a ser más profundas, respecto de algunos sectores de la sociedad en comparación con otros, y donde especialmente la educación debería ser justamente no un ámbito olvidado, sino un ámbito especialmente atendido. Y a partir de esa idea de pobreza simbólica, no voy a cometer el atrevimiento frente a un economista en la mesa de hablar de renta cultural o de renta básica universal, pero lo hemos hablado con el rector varias veces y yo siempre digo, está bien, vamos a la renta básica universal, que es un concepto muy importante, pero yo diría, tendríamos que pensar en una renta cultural básica también. En cuál es el mínimo que los ciudadanos y las ciudadanas deben tener para efectivamente ejercer la ciudadanía libremente en una sociedad. Entonces, se lo he comentado varias veces al rector sobre esta cuestión de, renta básica universal, que yo sé que es algo que a él le preocupa, y digo, ¿y por qué no desarrollamos también un concepto que sea renta cultural básica? Para justamente intentar trascender o evitar esta idea de la pobreza simbólica que decía Chiqui González hace un par de semanas y que me parece muy interesante, porque además esto tiene unas consecuencias. Salió una nota hace poco también de un economista joven de nuestra Universidad de la República, Germán de Agosto, que se puede acceder en un diario del país, en la Diaria concretamente, en un artículo que se llama La desigualdad del consumo socialmente aceptable. Y ahí hay una cosa interesante que me hizo pensar en la cierta predisposición al juicio moral que a veces tenemos al cuestionar el gasto de los sectores populares, por decirlo así. Entonces, los sectores más favorecidos tenemos derecho a tener Netflix, acceso a Internet, Wi-Fi, y los sectores más desfavorecidos solo pensamos que necesitan canasta de alimentos. Y eso es lo que se transmite en la televisión, se transmite en los informativos, se transmite en las campañas publicitarias de las empresas. Parece que fuera el único eje de la campaña de responsabilidad social de las empresas, y vemos camiones y camiones de canasta de alimentos repartiéndose en los distintos barrios y poblaciones, etcétera, como si, le voy a decir directamente, los pobres solo necesitaran comer y los demás sectores, aún en tiempo de crisis, pueden alimentar el espíritu. Entonces, por ahí me parece que viene el enganche del educativo, por eso era no morir con el tema de la experiencia estética, ni DIWI, ni esas cuestiones, sino pensar en la idea de cultura pública y en la idea de cultura común. Y en esto me baso en un autor español contemporáneo que se llama Sharon Roman, que me parece muy interesante la distinción que él realiza respecto a esta idea de cultura pública y cultura común, donde la cultura pública es, en definitiva, las posibilidades de construcción institucional como ámbito patrimonial y como obligación de llegar a todos y a todas en oportunidades inclusivas que naturalmente abarcan a la educación como posibilidad de acceso a esos bienes culturales comunes de la sociedad. Y la cultura pública debe dar espacio a la cultura común. La cultura común es una posibilidad mucho más situada, mucho más específica, mucho más sujeta a la condición comunitaria, que va en el sentido de la declaración que hoy estamos celebrando, referida a la construcción o al derecho de la construcción identitaria o al derecho a la identidad. Ahora, esos dos niveles de lo cultural, que naturalmente tienen que ver con lo educativo, deben conjugarse en lo que es la responsabilidad de los bienes públicos a nivel cultural y la posibilidad de la generación de bienes comunes situados, específicos, colectivos, comunitarios, que deben naturalmente relacionarse. Como en pocos tiempos he escuchado en estos últimos meses hablar de comunidad educativa. Pero la comunidad educativa del discurso de las autoridades parecería ser más un arréglense como puedan ahí en esa escuela, ahí en ese liceo, ahí en ese centro educativo. Y hay una especie de transferencia de responsabilidad casi culposa a veces a lo que se denomina comunidad educativa, casi como para,
salirse de una responsabilidad estatal que tiene que ver con lo público. Entonces, nosotros decidimos tal cosa desde la autoridad educativa y lo demás es responsabilidad de la comunidad educativa que lo realizará según lo que crea, pero ese según lo que crea tiene que ver con posición, con posibilidades que se fomentan, se financian y se aseguran desde la responsabilidad estatal y desde la responsabilidad pública. Entonces, aquí hay una cosa que recupero de algunos proyectos que se han realizado vinculados al tema de la mediación y a pensar la educación como parte del sistema social, como parte de un sistema social de producción cultural, donde reconozcamos un ámbito, y dentro de lo cultural, naturalmente, las prácticas artísticas, pero yo diría en general, las prácticas simbólicas, reconozcamos esas prácticas, esos ámbitos, como generadores de conocimiento. Lo que pasa es que, como dice una colega contemporánea española, aún ejercemos una traducción de la educación por la escolaridad. Entonces, nos cuesta muchas veces pensar la educación fuera de la escolaridad. Yo creo que tenemos que recuperar la idea de educación en el sentido de la educación para todos a lo largo de la vida y en los distintos espacios en que puede acontecer lo pedagógico. Solo desde allí podemos efectivamente rendir posibilidades de realización a lo que Rancière señalaba como el espectador emancipado, ¿no? En aquel libro muy leído, muy circulado, muy contemporáneo sobre el espectador emancipado, que mucha gente entendió que era romper la relación entre los productores culturales y los espectadores, y no es eso lo que dice Rancière. Lo que dice Rancière es recuperar justamente la posibilidad del espectador para el acceso a los bienes culturales y para que con esos bienes culturales cada uno y cada una haga lo que le parezca mejor, responsablemente y desde el disenso, porque hay algo que combate Rancière en varios de sus trabajos vinculado al tema de la educación y a la producción simbólica y a la relación de lo simbólico y lo artístico con lo educativo, que es justamente el disenso. No el falso consenso, sino el disenso, la riqueza del disenso para el ejercicio de la ciudadanía y para la construcción de la democracia. Entonces, una segunda cuestión que vengo pensando en estos meses en que tanto se habla de la libertad responsable, que para mí resulta un verdadero oxímoron, esa idea de la libertad responsable, y entonces yo diría que empecemos a hablar de la responsabilidad libertaria en vez de la libertad responsable, porque la libertad responsable, en definitiva, lo que tiene detrás, dicho como eslogan, es un uso inhibido de la libertad, es el pretexto de la libertad para inhibirse. Entonces, creo que hay que contraponer una idea de ejercicio responsable de la libertad, de una responsabilidad libertaria en la recuperación de la idea de agencia libre, digamos, de la capacidad de la actuación consciente, dirigida y con sentido. Hace unos años, muy pocos, 2 o 3 años, la Universidad Complutense de Madrid, junto a un centro de arte de esa ciudad, creó un programa que se llamó Universidad sin Créditos, justamente para sacudirse un poco de la lógica de la creditización, de la que yo soy partidario, de la Universidad de la República, pero no en el sentido más mercantilista, opresivo, digamos así, y exigente de la lógica de los créditos. Entonces, un grupo de profesoras y de profesores, liderados por 3 de ellos y de ellas, Selina Blasco, Lila Insúa y Alejandro Simón, generaron un proyecto que se llamó Universidad sin Créditos. Y era un conjunto de acciones educativas abiertas a la comunidad que tenían naturalmente organización, sistematización, temas, etcétera, pero que no tenían la responsabilidad y, digamos, casi la penuria
del cumplimiento de los créditos. Y él dice, ante este proceso de cambio en todos los sectores de la vida social, de crisis crónica, la transformación política en el arte no puede pasar únicamente por la práctica artística, sino que debe implicar como parte de la misma nuestra experiencia pedagógica, como profesoras, como estudiantes o como investigadoras. Y acá quiero llegar al tema de las tecnologías, no me quiero pasar de los 20 minutos, quiero llegar al tema de las tecnologías tan necesarias, tan útiles, tan cotidianas en estos últimos meses para todos nosotros y todas nosotras, y su importancia en lo educativo amplio, digamos, en el sentido de la construcción de nuestras relaciones intersubjetivas, de nuestras relaciones sociales. Entonces, fíjense una cuestión que yo venía buscando en estos últimos tiempos, y en particular desde que Loisa me invitó para esta mesa, fui buceando algunas cosas, y es las palabras destacadas por el diccionario de Oxford en los últimos años fueron, en el 2013, selfie, en el 2016, posverdad, y en el 2015 la palabra destacada ni siquiera fue una palabra, fue un emoticón. El emoticón es el que nosotros ponemos de la risa con 2 lágrimas. Esa fue la palabra destacada, es decir, la no palabra destacada por el diccionario Oxford del 2015. Selfie, posverdad, fake news o los emoticones tienen que ver con formas de relacionarnos con la tecnología, pero con la mediación, con lo educativo. Tiene que ser objeto de análisis, estudio, investigación e inclusión en las formas educativas. Es decir, esto no es otra cosa que mayores señales de la confirmación de que estamos en una época de penetración tecnológica a nivel de comunicación, de producción visual, sonora, ambiental, de producción de experiencias subjetivas que probablemente no tienen antecedentes que hagan posible comparaciones de utilidad. De forma que con lo que tenemos es necesario trabajar en la generación de entornos que sean tan motivadores del pensamiento, el concepto y la sistematización, cuanto de los afectos, las emociones y las preferencias estéticas. Quienes estamos más cerca de algunos niños, niñas y adolescentes, hemos visto resonar con muchísima frecuencia algo que se ha convertido en una especie de nuevo sintagma, que no sé si el diccionario de Oxford lo llegará a tomar con el mismo interés y la misma importancia, que es TikTok. Como muchos de ustedes saben, se trata de una aplicación para distintos medios que permite edición de videos musicales, etc. Según el diario catalán La Vanguardia, TikTok tiene 100 millones de usuarios en Estados Unidos y 700 millones de usuarios en todo el mundo. Es decir, la capacidad de propagación de TikTok es mayor que la del coronavirus. Obviamente, cualquier idea que es menos letal, en principio, y preocupante, salvo para el presidente o el expresidente, aún no sabemos, Donald Trump, que intentó que dejara de operar acusando a TikTok, una red social, de intromisión en los asuntos políticos de los Estados Unidos. Entonces, como señaló hace unos días Juan Martín Prada, un colega de la Universidad de Cádiz con quien estamos llevando adelante un trabajo de investigación conjunto, dice Juan Martín, el sistema es capaz de beneficiarse de hasta lo que se le opone. Es la vida misma la que hoy trabaja para el sistema. Son esos y esas adolescentes, digo yo, los que trabajan para las grandes corporaciones en este entorno de lo que se ha denominado capitalismo afectivo o capitalismo de diseño o diseñador. La mediación tecnológica opera de múltiples maneras, posibilitando las relaciones entre las producciones culturales, de entre las que ubicaremos a la educación, obviamente, y los sujetos. Pero también las prácticas pedagógicas, en su sentido más amplio, median las posibilidades de relación entre las tecnologías y las personas. De manera que establecer estas formas adecuadamente es parte fundamental y necesaria para conectar a las personas con lo cultural amplio de su época, con la cultura pública en todas sus dimensiones. Aún con producciones en contextos en que lo educativo no es lo principal ni lo prioritario, la experiencia de estar, de permanecer, de transitar o de usar tiene un sentido pedagógico que debe hacerse evidente y sobre el que debemos ser conscientes. No podemos obviar TikTok,
ni los deseos, placeres, sensaciones, ideas, sentimientos, conceptos que produce actuar en la aplicación. Aún, además, cuando cada vez más justamente las generaciones jóvenes encuentran en esos espacios un lugar de identidad y de posibilidades de creación y de producción simbólica. Si muchas veces hemos mirado con cierto recelo las tecnologías masivas bajo la sospecha de la pasividad y la ausencia de crítica, también deberíamos observar cómo cada vez más el avance de estas tecnologías implica justamente la acción dirigida por el usuario, la actuación y la colaboración. Es cierto que esto no deja de estar supervisado por las grandes empresas de la tecnología y la comunicación, pero no es menos cierto que su análisis, su crítica y la acción, especialmente la acción, nos plantea desafíos pedagógicos de construcción conceptual y práctica. Leyendo Castoriadis hace poco, Gustavo sabe muchísimo más que yo del tema, no voy a ofender su inteligencia con citas de filosofía, pero Castoriadis, en un libro que se publicó póstumo, que se llamó El ascenso de la insignificancia, decía que quizás el tipo antropológico creado genuinamente por el capitalismo era el empresario schumpeteriano, un empresario, un sujeto innovador, pujante, que desarrollaba la empresa. Yo me pregunto, ¿cuál será el tipo antropológico de nuestros días? Parecería ser el influencer, el tipo antropológico que está teniendo como mayor desarrollo y capacidad de acción en la sociedad, si no oponemos, valga la expresión, algunas formas y algunas posibilidades de la educación, porque no sé si recuerdan o conocen aquel corto que se llamó The Perfect Human, el humano perfecto, de Jürgen Less, un corto de los años 60, donde de alguna forma, descriptivamente, en 17, 18 minutos, el autor, en un corto en blanco y negro, va filmando un sujeto, un hombre, y va describiéndolo casi en un sentido abstracto de la condición antropológica del ser humano. Entonces me preguntaba, a partir de la idea esta del humano perfecto y de la construcción filosófica de Castoriadis sobre el tipo antropológico del capitalismo, ¿cuál sería el tipo antropológico de nuestra contemporaneidad? Entonces, la idea, además, de la extensión de los derechos humanos se ha ampliado desde aquella pelea de los derechos del hombre y del ciudadano hasta los derechos de tercera y cuarta generación y de quinta generación, que se está hablando hoy, incluso casi que hasta derechos humanos sin humanos. En algún sentido hemos llegado a teorizar, digamos. Entonces, a partir de pensar estos desafíos, digamos, algunas preguntas: ¿cómo pensar la condición de lo local, tan recuperado en la declaración aquella de los años 90 que hoy celebramos? ¿Cómo pensar la condición de lo local en la vida de las redes, que por definición no tienen localía? ¿Cómo construir identidad desde la web? ¿Cuál es la relación con el cuerpo, con los cuerpos en el mundo virtual? Con una colega que ahora trabaja en la Universidad de Manchester y que tiene una pretensión casi rusoniana y está observando el comportamiento de su hija en pandemia y el vínculo de su hija, y que pretende que yo observe a la mía, y así hacer un artículo común de cómo las niñas de 10, 11, 12 años se relacionan con las interfaces tecnológicas y son capaces de llevar varias pantallas a la vez. En una estudian, en otra se comunican con los amigos, en otra escuchan música y no sé qué, y cómo esas superficies son superficies de la tecnología o superficies de los dispositivos y se contraponen a las superficies de nuestra lógica de la modernidad, que era básicamente la superficie corporal. Y el contacto, que para nosotros era un contacto justamente corporal, ahora es un contacto virtual, y es un contacto que se produce en la condición
efímera y de lo digital y del soporte digital y de la virtualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen, se divulgan, se critican los valores en entornos digitales de vivencia bélica, por ejemplo, que subliman muchos adolescentes y muchas adolescentes en muchos de los juegos con que habitualmente conviven, donde lo que se ponen son efectivamente sentimientos de odio, sentimientos de violencia, sentimientos bélicos. Y esto tiene consecuencia directa. Yo lo relacionaba un poco con a partir de una experiencia que me tocó vivir de ser parte del jurado uruguayo que eligió, digamos, el proyecto para el envío de Uruguay a la Bienal de Venecia de Arquitectura, que se iba a desarrollar en 2020, ahora se va a desarrollar en el 2021, pero justamente el título de la Bienal de Venecia de Arquitectura es una pregunta también. ¿Cómo viviremos juntos en el futuro? ¿Y cómo viviremos juntos en un mundo digital? En un mundo en que justamente los contactos, como decía antes, son virtuales. ¿Y cómo recuperar, digamos, agenda de derechos de tercera y cuarta generación, digamos, de grupos y de colectivos, y también aquellos vinculados a lo digital, al mundo de la virtualidad, a la alfabetización, al uso, al ejercicio de la ciudadanía? Y a recuperar historias sociales e historias hasta ahora no contadas. Nosotros sabemos quién es Dewey y a quiénes influenció, pero poco se habla de Alice Chipman o de Lucina Artemisia Rich, que fueron la esposa y la madre de Dewey, y que algo deben haber influenciado a Dewey que después nos influenció a nosotros. El calvinismo de la madre de Dewey o el interés por la educación de su esposa, seguramente algo tienen que haber influenciado a Dewey, del que todos nos pronunciamos como sucesores, legatarios. Para terminar, algunas cuestiones generales. Esta cuestión de la renta básica universal, voy a seguir insistiendo en la renta cultural básica, me parece necesaria, y me parece necesaria esta idea de generar presupuestos que no acompañan los ciclos económicos, ni los ciclos electorales. Si realmente queremos generar políticas de Estado, políticas públicas de Estado vinculadas a la educación, tenemos que romper, desde mi punto de vista, la lógica de acompañar el ciclo electoral y el ciclo económico con los presupuestos nacionales. Porque habitualmente lo que hacemos es, cuando tenemos más, gastamos más, y cuando tenemos menos, nos restringimos. Y entonces cada nuevo gobierno hace su propio presupuesto. Pero quizás tenemos que empezar a pensar de otra manera, en generar presupuestos contracíclicos, en generar capacidades, estructuras, infraestructuras, cuando tenemos más, para soportar los ciclos en que tenemos menos. Y no atar el ciclo, el desarrollo presupuestal necesariamente al ciclo electoral y a la ejecución partidaria de las políticas públicas. Luego, la cultura pública, me parece que tenemos que generar políticas educativas que integren las redes de conexión cultural y de cómo trascender las lógicas, incluso del sistema educativo. Pensar en las instituciones públicas, además de las instituciones educativas propiamente del sistema de enseñanza, no solo para recuperar la coordinación cercenada en la ley de urgente consideración, o llamada de urgente consideración y sus consecuencias luego en el presupuesto, sino para justamente ir más allá, tener más coordinación, pensar en unidades curriculares que también puedan desarrollarse en otras instituciones públicas, culturales, que no necesariamente sean lo escolar puro y duro, digamos así. En mallas curriculares que incorporen a esas otras instituciones culturales. Y finalmente creo que lo que debemos es dar acceso a la cultura pública, y ese dar acceso tiene que ser también el permiso o la autorización que nos debemos
desde lo público al desarrollo de lo común, al vínculo entre lo público general y de todos y de todas con lo comunitario, que promueva lo colectivo, lo identitario y la diversidad de la pertenencia. Y voy a terminar y la posibilidad del desarrollo de los medios, aún en contextos que, como en el de la pandemia, se ven restringidos. Quizás estamos pensando demasiado en el acceso físico, aún con los esfuerzos del pasaje a la virtualidad, y debamos generar más posibilidades del acceso a lo simbólico cultural más allá de la presencialidad física. Y como anécdota final, digamos, por casualidad y por mera coincidencia, me tocó estar en un Zoom de 20 personas con un señor que se llama Andrés Úbeda, que es el director de Conservación e Investigación del Museo del Prado, donde había 19 españoles y por casualidad yo. Y ese señor decía, de la colección del Museo del Prado, hoy estamos mostrando 200 obras, en un circuito absolutamente restringido para pocas personas en poco tiempo. Pero contrariamente, ha explotado las visitas a la página web del museo y ha exigido a que el museo, que se dio cuenta que su página era usada para el desarrollo de unidades curriculares, no solo en España, sino en el mundo, generaba un esfuerzo de producción a partir de su propia colección. Y eso es muy interesante, y la universidad lo hace con su archivo a su dimensión y a su modo, con el archivo general de la universidad y con el esfuerzo que Baña y todo su equipo hace. Disponibilizar los acervos, los archivos, para contar otras historias o para contar la historia de otra manera, en una coordinación de lo público, que creo que no solo tiene que desandar este cercenamiento que hoy se anunciaba, sino ir más allá en una coordinación mayor. Disculpe por la atención y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a escuchar la intervención de otra arista diferente, de la profesora Emilia Vicari, que es profesora agregada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del Instituto de Educación, particularmente es directora del Departamento de Pedagogía, Política y Sociedad del Instituto y coordinadora del doctorado en Educación, ambos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es investigadora del Sistema Nacional de la ANI, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, magíster y doctora en Sociología por el programa Postgraduación en Sociología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, Instituto Filosófico y de Ciencias Humanas de Brasil. La profesora Emilia Vicari va a hacer un abordaje en torno a la educación como derecho humano fundamental, subrayando la participación, pedagogía y derechos humanos, qué significa dar la voz a los estudiantes. Buenas noches. A ver si lo logro. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí hoy, gracias a mis colegas del Instituto de Educación por pensar en mí para esta instancia, al rector y a la decana por esta instancia. Y bueno, intentaré hoy hacer un análisis a través de un conjunto, sobre todo de investigaciones que he venido desarrollando junto con colegas, algunas de ellas aquí, particularmente Verónica Viaga, diálogo también con Clarisa Plus, Leonel Rivero y otros compañeros con los que venimos investigando y analizando el problema de la participación, fundamentalmente a partir de estudios vinculados a la enseñanza del ciclo básico de los liceos, a la realidad de los liceos de la UTU, y con pretexto sobre todo de, por un lado, de los problemas de convivencia
que han surgido, el tema de la violencia y el conflicto, pero sobre todo a la luz del impulso que se dio con los gobiernos progresistas, sobre todo a partir del año 2005 en adelante, a una perspectiva que vinculaba derechos humanos, educación y construcción de ciudadanía. Hay aquí, digamos, intentaré en primer lugar hacer una breve historia, recordar algunos hitos respecto de cómo fue este proceso de defensa, instauración, consagración del principio de la participación. Luego algunas realidades que se ven en los centros educativos hoy y que dicen bastante respecto de qué hemos hecho nosotros para pensar esto, ¿no? Es decir, la luz por un lado, la pandemia por otro, y que bueno, uno los mira así, parecen caídos del cielo, pero sin embargo también la realidad educativa nos muestra evidentemente una larga lucha de conflictos y de batallas, como todos los aspectos legales y presupuestales de la vida que se leen luego en la vida cotidiana en una puja permanente de distintas tensiones. Quiero en primer lugar recordarte de una revisión que hace, o sea, cómo se instaló la participación, que tuvo que desmantelar la instalación de la anulación de la participación que había quedado en Uruguay con posterioridad a la dictadura, ¿no? Y es interesante que cuando llegan los gobiernos progresistas, los primeros cambios e impulsos que se dieron en el año 2006 fueron originados al amparo de la ley 17.514 de violencia doméstica. ¿Cómo? Porque justamente a la espera de la instalación de la nueva Ley General de Educación se creó, de acuerdo al Consejo Consultivo Nacional, el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, y eso dio lugar, a través de ese plan, a algunas iniciativas fundamentales en materia de derechos humanos. En el año 2006 se concretaron, en primer lugar, al interior de la Administración Nacional de Educación Pública, la creación en el año 2006 de la Dirección de Derechos Humanos, la instalación de la Comisión de Educación Sexual, que luego dará lugar al Programa de Educación Sexual, y también una comisión que se llamaba para la promoción de la convivencia saludable, el ejercicio de la ciudadanía y la prevención de la violencia en el marco de una cultura de respeto por los derechos humanos. Bueno, esta historia viene primero porque hay que hacer tributo a las batallas y me resultó bastante significativo haciendo esta historia ver cómo justamente esos espacios de posibilidad se generaron como resultado de una conquista de las mujeres que vino de largo plazo durante la dictadura, que fue esta ley de violencia doméstica, y cómo en todo el periodo hablamos de participación, pero no podemos disociarlo de la lucha de las mujeres, de la lucha de los jóvenes, porque la historia de los niños, los adolescentes y las mujeres está entrelazada, porque como dice Bustero, probablemente reconocer los derechos de los niños y los adolescentes lleve tanto tiempo como llevó reconocer los derechos de las mujeres, y sin embargo, a pesar de que cada tanto se reconocen, cuando trabajamos sobre estos asuntos, también tenemos que tener claro que cuando conquistamos algo en el horizonte, siempre podemos estar dando 4 pasos para atrás, y probablemente la importancia de defender la resistencia permanente tiene que ver no solamente con esto, ver cómo en el año 2006 fue a través de la ley de violencia doméstica, cuya historia podríamos hacer como una historia de luchas, cómo se generó un espacio de posibilidad a la espera de la conclusión de la Ley General de Educación. En el año 2008 se concreta la Ley General de Educación. Todos ustedes seguramente podrán recordar la historia de los conflictos y debates que esta ley suscitó, en la cual se genera el instrumento del cual básicamente me he concentrado fundamentalmente, que son los consejos de participación. Los consejos de participación fueron, digamos, la modalidad que se generó a través de la ley para consolidar y formalizar la participación de los estudiantes en los centros educativos a nivel de primaria, a nivel de secundaria y de la UNO también. Entonces, ¿cómo leer este proceso? ¿Cómo leer estas tensiones? Creo que en primer lugar hay 2 ideas de recorrido que intentaré hacer, o de estas marcas que dejaré a través de lo que leemos en los resultados de la investigación.
En primer lugar, que este proceso de expansión de derechos y ciudadanía ocurrió en el contexto de un movimiento permanente que da lugar a dos dinámicas diferentes. Los movimientos que luchan por la consolidación de derechos, por un lado, y por otro, las movilizaciones conservadoras centradas en la recuperación de un discurso moral sobre la familia, el trabajo y la defensa del nacionalismo. Esta tendencia en toda la era progresista se observa y podemos decir que hoy estamos en un momento de auge, a través de leyes también, de esta segunda voz que durante todo este tiempo, luego de una serie de conquistas que se expresaron a enorme velocidad en muchísimas leyes, la Ley General de Educación, el aborto voluntario, el género, el matrimonio igualitario, fue una andanada de leyes de otro corte que de alguna manera evidentemente generó una resistencia por parte de, y creo que en este sentido todas las investigaciones, los trabajos, los análisis lo muestran, somos sistemáticamente un país dividido en dos. Y siempre las batallas parecen, en términos legales, jugarse en una movida de un pequeño porcentaje que se corre para acá y se corre para allá, pero de alguna manera que muestra la dificultad de impulsar y sostener algunas tendencias, porque estas dos visiones aparecen en los centros educativos, en todos los planos, como dos visiones en pugna permanentemente. Por otra parte, como correlato de ello, subjetividades digamos, en el proceso de conformación de educación para la ciudadanía, que anclan en dos tipos de nociones diferentes de relación con la ley, que se van a expresar en la vida de los centros educativos, en la puesta en práctica de los marcos legales, en dos formas diferentes de concebir la relación que los niños y los adolescentes tienen derecho a tener con la ley. Por un lado, aquellas debates que tienen que ver con la construcción colectiva de normas escolares, en los cuales se procura justamente enseñar, dar voz, promover, es decir, enseñar a que los niños y adolescentes puedan expresar a través del diálogo, y esto da lugar evidentemente a un problema de la pedagogía de la palabra, en la cual el idioma español, la argumentación, pero también los contenidos de esa argumentación tienen que ser trabajados permanentemente con esta idea de educar para que justamente se construya democracia. Pero que se opone a una noción bien diferente, que es la de los jóvenes sujetos a la ley y sobre todo a la vertiente punitiva de cualquier tipo de ley sobre aquello que regule, que es evidentemente hoy lo que fundamentalmente tenemos en auge. Y esto da lugar a experiencias escolares bien diferentes en relación al acceso desigual a los derechos y a la criminalización de las visiones criminalizantes de niños y adolescentes. Y es lo que explica directamente que podamos tener circuitos escolares fragmentados, no solo en términos de aprendizajes, sino en términos de qué tipo de sujetos se construyen en relación a la ley. Los primeros diagnósticos sobre participación mostraban justamente que la Ley General de Educación con los consejos de participación funcionó de forma activa, sobre todo en aquellos circuitos culturales de la enseñanza pública que tenían estas nociones, digamos, de conformar los sujetos con voz, pero que en otros circuitos culturales, a pesar de la Ley General de Educación, la noción de un niño que debe ser sujeto a la ley primó, y eso genera dos tipos o diversos tipos de ciudadanías diferentes que es importante remarcar. En ese proceso estábamos con la llegada a la LUC, con una Ley General de Educación, ahora contaremos algún debate más o algún detalle de la investigación, pero evidentemente la consagración de la ley de urgente consideración y una serie de principios no solamente van a poner sobre la mesa la utilización de los consejos de participación como instrumento de control, sobre todo porque no los deshacen. Evidentemente la participación puede ser un instrumento de liberación, como se dijo hoy, un instrumento de consagración de la voz, pero son también excelentes instrumentos de control en algunos lugares. Si ustedes miran, en la LUC, por un lado, ya no es obligatoria la participación, o no se requiere un mínimo de participación de los estudiantes, y evidentemente son los actores cuya participación hay que sostener, porque no tienen corporaciones, no tienen estructuras,
son los que precisamente se ven muy vulnerados si no se los sostiene. Y por otra parte, evidentemente hay una utilización del Consejo de Participación con una visión más de control de información de la dirección y no con aquella noción de educar. La Ley General de Educación necesita de su autocrítica. Es claro, si atendemos a los procesos culturales actuales, que la noción de consejo de participación, de corporación, de delegación, de representación, no es una noción que esté acorde con las nuevas sensibilidades juveniles. Si uno quiere hoy promover la participación de los niños y de los adolescentes, es claro que los consejos de participación, las formas selectivas, las formas representativas, están muy lejos de otras sensibilidades que ponen justamente el arte sobre la mesa como forma primordial, las experiencias muy expandidas, vinculadas al teatro, pero también la expresión plástica, la música, múltiples formas que justamente quedamos hoy en una coyuntura histórica compleja, porque finalmente el éxito electoral de las corrientes punitivas, de las corrientes, digamos, permiten a actores como Graciela Bianchi decir, bueno, pero los consejos no funcionaron. No, lo que no hubo fue, digamos, en un país muy corporativo, muy representativo, una capacidad de consolidar un tipo de participación que fuera más apta a las sensibilidades juveniles. Así que en este sentido hay, digamos, mucho por defender, mucho por explorar, a pesar de la desazón, seguir, digamos, para aquellos que creen en esta noción de participación, fortaleciendo estos mecanismos que de alguna manera en el sistema educativo es también un espacio que tiene una enorme historia de resistencias y de utilización de márgenes cuando en los distintos lugares se cree en una posibilidad pedagógica que culturalmente siempre va a ser más fuerte que cualquier imposición legal, ¿no? Veremos entonces qué sensibilidad encontramos en las investigaciones en lo que refiere a la participación. Y en este sentido, bueno, una batalla permanente entre dos tendencias, que en los casos que hemos investigado en el programa, que es un programa, cabe decir, que nació, se alimentó de un diálogo profundo entre la universidad y la Administración Nacional de Educación Pública, particularmente también en el año 2010, cuando en el presupuesto se generaron programas centrales que procuraban llevar adelante acciones aunando investigación y trabajo conjunto entre la universidad y la red, que fue un momento bastante rico y que permitió de alguna manera también la continuidad de este trabajo, de estas investigaciones, de un trabajo que, vale decir, posteriormente fue apoyado por la CSIC a través del programa de inclusión, por la Comisión Sectorial de Enseñanza y Actividades en el Medio. Y esto lo nombro no a efectos de los grandes logos, sino justamente de mostrar la importancia que tiene la universidad y sus distintos agentes en la investigación educativa. Un tipo de investigación muy particular, porque efectivamente se realiza con aquellos que piensan, que no se puede realizar desde un lugar de superioridad intelectual, que ese es el temor que ha ocurrido muchas veces, sino que es un diálogo permanente, una construcción de agenda política en la cual la posibilidad de separar investigación, acción, definición política realmente es un enorme desafío por un lado, interpelarse uno mismo, pero por otro una necesidad. Investigar en participación es también sostenerla, a pesar de aquello que muchas veces puede ser muy duro en términos de lo que se ve en la realidad educativa, hay una necesidad también de seguir indagando y participando. Parte de estos resultados, que no sé si llegaré a compartir por razones de tiempo, son también investigaciones realizadas en adolescentes que hoy están entrando en la universidad. Este es el mundo que estaría, ojalá, entrando en la universidad, y esto también es relevante, pues si uno piensa de alguna manera en las distintas marcas que se observan en la investigación, y bueno, al momento de llegar a la universidad se encuentran con
un espacio que no existe en términos de contacto físico, de corporalidad, de grupalidad, que existe virtualmente. Son una generación que lo acepta, ese es el peligro, que lo conoce, que lo maneja, porque son una generación que ha incorporado la gestión virtual de otra manera, pero evidentemente esto tiene riesgos, sobre todo políticos, además de pedagógicos, ¿no? Creo entonces que es fundamental que la universidad se dé todos los medios para pensar cómo va a ser esta transición, tal vez fortaleciendo esta noción de inclusión que la universidad ha desarrollado excelentemente, pero que evidentemente a veces se encuentra en contradicción con la noción de excelencia, de evaluación, y que además le va a exigir a los docentes universitarios más trabajo con estos adolescentes a los que tenemos que recibir, a los que tenemos que formar, pero que en muchos casos vienen de una historia de poco cuidado, de poca atención. Otra noción que es fundamental y que uno rastrea, y con esto quiero terminar, un paraguas general para poder mostrar algunas cuestiones, no sé si está el tiempo, de los resultados de investigación, pero que todas las reacciones a la promoción de la participación, a la educación sexual, tienen muchísimo que ver con una historia que muestra la importancia social que pueden adquirir los espacios curriculares, esto sobre todo se ve en la educación sexual, en los cuales las opciones de los niños, niñas y adolescentes no se comprenden como una elección consciente e informada y un camino de construcción de su personalidad y sus derechos, sino como una amenaza al orden social. Porque esto ha sido todo el problema, de dar voz a los estudiantes y de educar a nivel de educación sexual. Es decir, que son espacios que son justamente percibidos como espacios amenazantes para la construcción de un orden social percibido desde la necesidad de la polarización, el orden, el trabajo, que son tendencias en sí y estructurales tan fuertes en la sociedad que no necesitamos más consolidación de las mismas. Ellas solitas actúan solas, y lo vemos también en la pandemia, ¿no? La escasa resistencia que hemos tenido justamente, y estoy de acuerdo con las medidas sanitarias, estoy de acuerdo con la defensa de la vida, pero también es claro que la facilidad con que hemos aceptado que el cuerpo del otro es un peligro mayor justamente que el de los colectivos. Creo que hoy en día tenemos un contexto a un año de cansancio que nos permite desde otro lugar y sin que se esgriman argumentos económicos poder poner sobre la mesa cuáles son los peligros. Ni que hablar, lo que ya se mencionó, el problema de los niños que no tienen escuela, los daños que eso genera en la sociedad en términos no solo de aprendizajes, sino en los más variados términos, es un problema mayor. De las muchas cosas que tenía para decir, por cuestiones de tiempo no quisiera extenderme, simplemente quiero mencionar dos. La primera de ellas, que tiene que ver con esto de qué hemos hecho nosotros para realizarnos todo esto, y pensemos de alguna manera cómo llega la luz y cómo llega la pandemia a un escenario en el cual ya el estudio de la participación demostraba algunas cuestiones de resistencia de la institución educativa. Pensemos que del concepto de educación secundaria de la UNI, para no pensar que en la universidad podemos mirar de la misma manera a los estudiantes, que probablemente también nos pasan estas cosas. El poder del cargo, como siempre, el poder del cargo elimina la posibilidad del adolescente de decir algo que interpele ese cargo y es vivido con mucha violencia. La importancia del saber, concebido como eje de la profesión, de una profesión, y esto a la universidad le va a costar mucho más, si es que la universidad decide ir hacia ahí, es un debate. La profesión docente es una profesión dedicada al otro o es una profesión de transmisión del saber. En la enseñanza media y media superior, sí es un hecho que la noción de que el docente está para enseñar un saber y no para ocuparse del otro es una fuente permanente de tensión, porque siente como pérdida de tiempo el trabajo con el otro, el dar la voz, el trabajar en la participación.
La enunciación de la norma desde un espacio central. Los otros no tienen derecho a decir, los niños y los adolescentes no tienen derecho a interpelar la norma. La norma, de alguna manera, se centraliza y eso es una de las formas de funcionamiento. El silencio como símbolo de orden y de escucha que conlleva al otro de la invisibilidad. Pregúntense por qué en Zoom los estudiantes se sienten habilitados a desaparecer en la imagen y poner su nombre. No es nada más que en realidad el ideal del profesor que nunca quiso que hablaran y desconectaran, porque es bastante significativo que la mayoría de los estudiantes elijan no aparecer en el Zoom. Son años de que les digan no hablen, que se callen, que estén quietos. Bueno, están quietos finalmente desde el Zoom, así que probablemente el Zoom haya llegado para quedarse mucho más de lo que la gente tal vez quiera asumir. La condena del conflicto y su mirada con enfoque de seguridad. Todo conflicto cada vez más se criminaliza. Antes se judicializa, pero también se criminaliza. La disociación del trabajo con las familias, sobre todo en los contextos vulnerables, la idea de que la comunidad no integra, no forma parte de la escuela, a menos que sea para pedirle dinero, y los consejos de participación, no voy a perder tiempo de mostrarlo, lograron revertir bastante de esto y mostrar una posibilidad de participación a través de ideas, de pedagogía, de contenidos curriculares, y no como fue siempre la tradición del Estado, que era la participación en la escuela a través de la comisión de fomento, para ir a pedir dinero cuando el contexto escaseaba. Esa era un poco la noción de participación que cuesta mucho subvertir, porque además, evidentemente, cuando se da voz y las voces no dicen lo que la autoridad quiere escuchar, la participación va para atrás, ¿no? Y obviamente la izquierda viene, toda la izquierda latinoamericana, desde los presupuestos participativos en adelante, también el desarrollo de técnicos que mediaron esta participación. Es una historia que se puede contar de un modo u otro, pero es una historia real también de la cuestión de la participación. El miedo al adolescente y a su familia, que inhiben la promoción de la participación, y el temor al debate político y a la política en la escuela. Todo esto está absolutamente vigente hoy con la cuestión de la laicidad, las prohibiciones, y cuando digo entonces qué hemos hecho nosotros para merecernos esto, digo que el trabajo sobre participación nos mostraba también que evidentemente hay, para no hablar de lo que se vio en el último Congreso de Educación, en los cuales, digamos, los pedidos privatizadores de los padres, el control privatizadores en el sentido de tener el absoluto control sobre el circuito cultural y político en que viven los niños y los adolescentes, expresado a través de la cuestión sexual. ¿Por qué la pandemia evidentemente se ataca también? Porque todo el panorama de la participación muestra, sobre todo, el temor al cuerpo, el temor al otro, y justamente la pandemia, en contextos culturales marcados por estos temores, viene también a generar aquello que se deseaba, que es un alejamiento de la presencialidad de los niños y adolescentes que ya eran muchas veces recibidos con muchas dificultades en los centros educativos. Esta visión que traigo evidentemente es una visión de contextos más duros, es una visión muy crítica, es el lado más negativo. No estoy aquí porque lo elegí, por cuestiones concretas, resaltando todos los casos de defensa de la participación, todas las experiencias positivas, todas las, digamos, los emergentes. ¿Por qué resalto esto? Porque también creo que en contexto de pandemia tenemos que tener claras estas cuestiones para saber que las medidas sanitarias tenemos que pensarlas en el contexto de recepción cultural que tienen. Porque una cosa es una medida coyuntural y otra cosa es justamente un riesgo de una transformación social que acentúe tendencias de distanciamiento que son justamente un distanciamiento de los sectores sociales que más necesitan ir a la escuela, recibir educación, recibir aprendizaje, pero estar con otros en el centro educativo, porque es tal vez la única oportunidad que tienen muchos niños y adolescentes de poder participar de la polis desde un lugar de igualdad y no sujetos a las relaciones tradicionalmente asimétricas y desiguales del hogar, del trabajo y de la calle, sobre todo en contextos de polis. Por ahí intento no avanzar mucho más. Muchas gracias. Gracias, Lidia. Evidentemente hemos cumplido con
con el objetivo de la interdisciplinariedad y de los distintos abordajes, las dificultades en la consagración del efectivo derecho, digamos, a la educación en estos tiempos, con una mirada también de un mediano plazo. Estaba previsto, digamos, tener una instancia de intercambio. Estamos pasados un poquito de la hora, pero si algún colega quiere hacer alguna intervención, algún aporte o pregunta, es bienvenido. Por Zoom. Bueno, digamos, viernes, una larga jornada de noviembre, estaríamos cerrando agradeciendo la presencia del rector, de la decana, de los colegas de la mesa, de todos ustedes y de quienes nos acompañaron a la distancia o a la virtualidad, esperando que efectivamente estas tensiones, estos circuitos, digamos, que han puesto sobre la mesa los colegas de los demonios nacionales, de la lucha por políticas culturales o por políticas que promuevan la real participación de los estudiantes a nivel de los centros educativos, se puedan ir consolidando en lugar de ir retrocediendo en estos difíciles tiempos atravesados como en esa imagen que muchas veces el pintor belga muestra a de una escena sobre otra, bueno, la escena de la pandemia sobre la escena de algunos cambios estructurales que estamos viviendo en nuestro país en relación a distintos tópicos centrales de la organización social y política y en particular de la educación, no detenga seguir, digamos, trabajando mancomunadamente para avanzar en el logro efectivo de romper estos circuitos que mencionaban los colegas de la mesa que viven y generan cada vez más fracturas a nivel educativo y a nivel social. Bueno, muchas gracias a todos y buenas noches.